Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este capítulo muy interesante que vamos a tener con uno de los unicornios mexicanos que más me emociona porque quiero saber la historia, quiero saber qué hay detrás, quiero saber cuánto costó llegar aquí. Entonces estoy con una superestrella en este ámbito que es René Saúl, el CEO y co-founder de Capital. René, bienvenido. Georgie, gracias. Qué bonitas flores nos echaste. La verdad me llena el alma y el corazón escuchar ese tipo de cosas. Gracias por esas palabras. No, hombre, al contrario, y gracias por estar aquí compartiendo la historia, que te platico un poco de la industria, de la industria y de la audiencia entre líneas. Mis seguidores son personas muy curiosas, son personas que les gusta saber qué está pasando en el ecosistema mexicano, qué está pasando detrás de las grandes empresas y cuánto hubo para llegar a donde están. Y también es una sociedad que es crítica y también les fascina informarse. Así Hola, que curiosos. muy curiosos Saludos de a los todos los temas. curiosos. Muchísimas gracias por aceptarnos y quiero empezar dando una introducción también a lo que es emprender en este ecosistema financiero, que es un ecosistema, como sabrás, muy regulado y muy competido en su momento. Quiero entender cuál fue esa ventaja competitiva, empezando con la primera pregunta, que Capital vio en el mercado mexicano, dado que también es un mercado con mucha informalidad y que hay muchas empresas que todavía no tienen acceso a crédito a través de las instituciones tradicionales. ¿Cuál Ok. fue esa ventaja? A ver, yo te lo voy a resumir en dos formas. Una, quiero rapidísimo, Capital, lo que hacemos es equipar empresas para crecer. ¿Ok? Somos un banco, fuimos una fintech, hoy somos un banco y tenemos lo mejor de los dos mundos. Y lo que hacemos es darle visibilidad a las empresas y liquidez a través de todos nuestros servicios. ¿Ok? Un poquito para tu público y los que no nos conozcan. A ver, la ventaja competitiva siempre tiene que ser humana. ¿Y a qué me refiero con esto? Tú tienes que escuchar a tu cliente. Pero no nada más escuchar a tu cliente. Todo lo que he creado en Capital ha sido porque yo lo sufrí. Yo fui una pyme, yo fui un emprendimiento. Los bancos no me prestaban, no me escuchaban. Entonces yo creo que cuando tú tienes que emprender, tienes que escuchar. Sí. Pero no nada más tienes que escuchar hacia el exterior. Tienes que escuchar hacia el interior. Y esto es un negocio de gente. Tienes que escuchar a tu cliente, que es la gente, pero también tienes que, cuando estás creando tecnología, tienes que escuchar a estos perfiles que crean la tecnología. ¿Y a qué me refiero con esto? Los perfiles, los desarrolladores, son perfiles muy técnicos, ¿ok? Sí. Y su mente es muy técnica. Pero cuando están construyendo, a veces se les puede olvidar que ellos también son un usuario o qué necesidades tiene el usuario. Entonces, cuando tú estés programando, yo siempre les digo, tienen que pensar como clientes. Y eso hace que tu cliente esté satisfecho. Y cuando estás creando, eso cambia todo. Sí. ¿Ya me entendiste un Sí. poquito a dónde voy? Porque son tan cuadrados que dicen, no, rojo es así. No. Tú tienes que decir, el cliente lo necesita de esta manera. Entonces, a todos los que quieren emprender, y todo, les hago 3 preguntas. Cuando van a crear o van a escuchar o van a ver qué problema resolver, porque el problema tiene que ser grande y entre más grande mejor. Y en base a eso creas tu solución. Pero para llegar ahí, lo primero que tienes que hacer es escuchar. Y escuchar a tu cliente con 3 preguntitas. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Y qué te gustaría que te diéramos? Esa es mi pauta, esa es mi guía de todos los días. Todos los martes yo tengo una junta con todos los regionales, tanto nacionales como internacionales. El CEO de Colombia, el CEO de España, los regionales aquí, México está dividido, y el de Estados Unidos. Todos me dicen esas 3 preguntas. Es mi brújula, no lo voy a dejar de hacer nunca, porque así me da para ver cómo crear un producto que estamos haciendo mal, porque dices que tu público es crítico y la crítica es básica para poder prosperar. Si tú le tienes miedo a la crítica, no puedes mejorar tus productos. No somos perfectos y si hemos fallado, yo les pido una disculpa, pero sí me gustaría saber en qué estamos haciendo mal para que lo pueda corregir. Si no tengo esa brújula, no la tengo. Y esa se las lleva a los programadores. Entonces, cuando estamos construyendo producto, tienes que construirlo de una manera humana. Eso me gusta y gracias por hacer ese foco también en cómo corregir el rumbo y cómo guiar también al equipo a entender esa visión que tiene el consumidor. Y esto me salta a la siguiente pregunta. Eres un emprendedor latinoamericano que siguió un camino al que cualquier emprendedor le fascinaría seguir, que es Y Combinator, una Ok. de las aceleradoras más importantes en Silicon Valley y que Sí. tiene un acceptance rate
Muy baja. Muy bajo, casi 2%. Quiero entender cómo fue este proceso para llegar a Y Combinator y una vez que llegaste ahí, ¿cuáles fueron las cosas que te recomendaron cambiar en ese modelo de negocio y qué te ayudó a esta mentalidad de cómo cambiar el equipo, la forma en la que pensamos? Mira, yo siempre digo que suerte, pero la suerte la trae la resiliencia. Pero te voy a contar la verdadera historia de Georgie porque me caíste la verdad muy bien. Y la verdad te quiero agradecer públicamente que hayas venido desde lejos a vernos. Eso a mí no sabes cuánto te lo agradezco. Gracias, al contrario. Y yo haría lo mismo que tú. 100%. 100%, como te dije. Ya te contaré historias. Sí, bien. Pero a ver, volviendo a Y Combinator. Capital había hecho el proceso en otra aceleradora. Ok. Que ya vi también que tienes tu sticker ahí, tu badge de Y. Y nos habían rechazado. Habíamos llegado a la fase final. Me acuerdo perfecto. Estaba mi hijo naciendo, el de en medio. Y nos habían rechazado. Pero dije, no importa, nosotros vamos a seguir adelante. Entonces yo creo que siempre tienes que ser resiliente y tienes que volverlo a intentar. Pero esta otra aceleradora nos habían rechazado porque, escucha esto, no lo puedo yo creer. Hasta la fecha no lo puedo yo creer. Y ahí es cuando digo yo que a veces estamos perdidos. Sí. Me rechazaron porque nosotros no habíamos levantado capital. Entonces fue como, ¿cuál es el propósito de una aceleradora? No te ayudan por una idea y además, ¿qué crees? En esa época nosotros habíamos sido rentable y además, ¿qué crees? Yo le había invertido mi propio dinero a la empresa. Era bootstrapeada. Claro, bootstrapping, eficiente, rentable, íbamos creciendo rápido con nuestros propios recursos. Hicimos una inversión de más de 150 millones de pesos en esa época. Vendimos todo porque Capital tenía una financiera que se dedicaba a crédito agropecuario y la vendimos toda en el 2019. Para los que del público que no conozca la historia, yo en el 2019 dije, tengo que vender esto porque este negocio va muy bien, pero no me va a durar el plazo que quiero y no le estamos metiendo tecnología que necesitamos. Y vi una oportunidad en la ola de fintechs y vendí todo así literal. Vendimos la cartera. Me capitalicé y todo se lo invertí, lo metimos a tecnología y data. Ahorita regresamos a eso. Pero pues llega un momento en el que cuando estás escalando necesitas levantar capital, ¿no? Y yo decía, ¿por qué me voy a meter a Y Combinator? Que me van a quitar el 5%, si es el 5%, y te vas a diluir. Y para mí eso es como, porque tú vienes de invertir en tu negocio, vienes de generar de una manera, pero no entendí en el momento todavía lo que era el Venture Capital. Y platiqué con uno de nuestros socios hoy, que lidera de Venture Capital, y me platicó todos los beneficios que tenías. Entonces, pues, ¿qué crees? Aplicamos a Y Combinator. Creo que quedaba una semana para el deadline. Fer se acaba de incorporar y acabamos de hacer la aplicación de YC. Y en eso recibimos el mail de que nos rechazan de la otra aceleradora. Y yo, bueno, pues no hay que darnos por vencidos. No nos entienden. Y a lo mejor no es para nosotros. Sí. Yo siempre he dicho que cuando una puerta se te cierra, se te van a abrir 10 más. Entonces, seguir talachándole siempre. Y yo creo que eso se trata de... Yo creo que hoy el éxito que tenemos es de tantos fracasos que hemos tenido. Es de que nos han rechazado muchos fondos, y hemos aprendido de esos rechazos para ser cada vez mejores. Entonces, llegó la oportunidad de Y Combinator, pero pues, ¿qué crees? El mail que habíamos mandado... espérame, déjame regreso tantito. Esto es lo chistoso. Nos mandan un mail de que quieren tener un follow-up. Eso quiere decir que ya estás casi ahí porque ya vieron tu solicitud. Claro. Normalmente Y Combinator te rechaza y no te contesta. Entonces dijimos, va, y nos mandaron, respóndanos estas preguntas. Respondimos las 3 preguntas de nuestro modelo de negocio y pues, pasó una semana y nada. ¿Y qué crees? En eso recibimos un mail de que encontraron nuestras respuestas en spam. ¿Cómo? Nuestro mail llegó a spam. Por eso yo checo mi spam todo el tiempo. ¿Y nunca lo No, gracias a Dios este brother revisó su spam y vio que las preguntas que nos había hecho estaban en spam. Qué suerte, qué suerte. Y ahí nos mandan, nos dicen, oye, queremos ya tener la entrevista formal para admitirlos en el proceso. Y dije, órale. Y fue el pitch más rápido de 30 segundos. Literal, la llamada duró 2 minutos y después recibimos el mail de aceptación de YC. Wow, qué increíble, porque como te digo, siento que el sueño de cualquier emprendedor llegar a vivir una aceleradora como YC. Deja tú las demás. YC es como ese estándar, gold standard que todo el mundo tiene. Platicabas también de... Me dijiste que ¿qué nos enseñó YC? Sí, antes iba a regresar a eso. Sí. A ver, lo que aprendí yo en YC, como buen mexicano, y que somos muy creativos,
queremos hacer todo. Pero al principio, en una etapa de emprendimiento, yo no lo entendía y creía que te tienes que enfocar. Tienes que escoger bien tu nicho porque lo tienes que dominar. Sí, de acuerdo. Eso es lo que yo aprendí de YC. Yo me llevo eso de YC, siempre lo he agradecido y lo he platicado y digo que ahí me enseñaron a enfocarme en mi negocio y en una cosa. Ya después de que dominas una cosa te puedes pasar a la segunda, pero primero tienes que ser el mejor en lo que haces. Y lo que nosotros hacemos bien, y en ese momento hacemos muy bien, es entender a las pequeñas y medianas empresas. Y lo hacemos muy bien por dos razones. Fuimos una, sabíamos sus necesidades, escuchamos a nuestro cliente y en base a eso resuelves un problema grande. Entonces, también me enseñaron a que menos es más. Sí. Y hay que siempre simplificar las cosas. Esas son las dos cositas que yo me quedo muy grabadas de YC. Muy bien, de acuerdo. Ahora, YC también tiene un modelo donde las empresas que participan se mueven de manera muy acelerada y tienen esta idea como de crecer, o más bien la tenían en su momento, de crecer a cualquier costo, Sí, el costo. como Airbnb, Y nos Stripe, tocó la burbuja. y te tocó la burbuja, que también lo hace difícil para un modelo de negocio como es Capital, que es una industria donde no puedes crecer de manera, digamos, sin límites, porque estás en finanzas, no estás jugando con cualquier cosa. Sí, no, a ver. ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que el mundo de las startups de ahí y ahora cambió, pero no cambió en el torno de un crecimiento. El crecimiento tiene que ser muy agresivo porque eres una empresa de crecimiento rápido, Sí. ¿ok? Y eso es lo que valoran, qué tan rápido estás creciendo y esa es la adopción que tiene tu producto. Entonces, si no tienes eso, pues tú no estás teniendo una cosa que se llama Product Market Fit, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes Product Market Fit, que es cuando ya tu mercado adoptó tu producto, ya estás del otro lado, pero eso te lo da el crecimiento tan rápido que estás teniendo y la adopción que están teniendo de tu producto. Ahora, la necesidad en México de financiamiento y de que las pymes, pues casi nadie las financia, y de hecho México es uno de los países más bajos con acceso a financiamiento, pues por naturaleza ya teníamos un product market fit. Ese es Claro. Eso es como yo lo describo. Ahora, habiendo tanto, yo creo que lo que tienes que hacer es crear el producto en base a esas necesidades y tener ese rápido crecimiento, pero siendo eficiente. ¿Por qué? Lo que provocó esa burbuja en esa época es que muchos levantaron lana que nosotros no levantamos capital de ahí. Eso tuvimos suerte. No, yo fue después. Mi primero fue en el 2022. La burbuja fue 2020, 2021. Claro. Yo fui resiliente y fui bootstrapping. Por eso nos rechazó la otra aceleradora. Y también en tu caso, como llegaste ya a la época donde buscaban rentabilidad, les favoreció. Claro, y hoy nos favorece más. Claro, yo siempre he buscado la eficiencia máxima y siempre hemos tenido una filosofía de cuando te empiezas a desviar un poquito, porque a todos les pasa, volvemos siempre a nuestras raíces. Les digo, tenemos que volver a nuestras raíces y nuestras raíces es low cost, high margins. Márgenes altos en tu negocio. Y eso es el efecto que te da reinvertir en tu negocio y tener el crecimiento rápido, porque eso es lo que cambió en esa burbuja. Sí. Que ya no es como nada más quemar dinero y quemar dinero y quemar dinero sin nada más teniendo crecimiento. Hoy lo que quieren ver es rápido crecimiento y adopción de tu producto, pero siendo rentables, que es una tarea mucho más difícil. Y yo creo que eso es lo que vale que tú tengas una evaluación como la que tienes, que levantes capital, que ojo, nosotros al día de hoy no hemos celebrado ninguna ronda. ¿No? Para mí levantar capital no es algo que yo diga, wow, no. Para lo mí, ves como parte del proceso, exacto. Más bien. Yo voy a celebrar cuando yo recupere mi dinero y mis inversionistas recuperen su dinero. Ese día voy a celebrar, pero para nosotros es un día más. Las adquisiciones que hemos hecho, al día siguiente estamos trabajando aquí. Entonces yo creo que ese enfoque nunca lo hemos perdido. Siempre nunca se te tiene que olvidar, Georgie, de dónde vienes, quién eres y quiénes son tus valores. Y me gusta que también mencionas eso porque hoy en día es lo que los inversionistas valoran. Antes tal vez era como el perfil del emprendedor, como mucho más abierto a los medios y abierto a dar. No. Y hoy creo que el perfil correcto Yo prefiero platicar contigo en un podcast así, que sé que tienes un nicho y que sé que estás creciendo y feliz de ayudarte a que crezcas, a estar en el rating más alto. De acuerdo. Y creo que hoy en día se hace esa diferencia entre los founders que tienen tu mentalidad y los que no. Yo siempre recuerdo de dónde vengo. Qué emoción, me gusta escuchar eso. Quiero regresar un poco a Capital y preguntarte preguntas un poco más enfocadas a su modelo. Uh-huh. Hoy en día las instituciones tradicionales usan buró de crédito como ese proxy para evaluar el riesgo de sus clientes. Uh-huh. Capital apuesta por usar datos alternativos que son más transaccionales o de comportamiento.
¿cuál es esa ventaja no obvia que predice el modelo riesgo de una pyme en el caso de Capital? Ok, me encanta. Eso, ¿te acuerdas que al principio de la plática Sí. te decía que invertimos en data? Que nos dijeron que estábamos locos, by the way. Ya estoy acostumbrado. Los locos somos lo que cambiamos el mundo. Muy bien, yo pienso como tú. Bien. Mira, ¿qué hicimos en esa época? Y entrando a nuestro modelo de negocio. Yo veía una oportunidad en la facturación electrónica. ¿Por qué la facturación electrónica? Hoy está adoptada en más de 84 países y acaba de entrar a Europa. Pero en México fuimos pioneros. Si tú quieres construir un modelo de datos o inteligencia artificial, lo primero que necesitas es data. Claro. Para entender una pyme, todas las pymes no tienen estados financieros reales o actuales o no los hacen, ¿ok? Son desorganizadas. Y hay mucha informalidad de por medio, reciben pagos de otra manera. Sí, no no lo hay. tienen. De acuerdo. Por eso te decía que el primer problema es que no tienen visibilidad de sus números y que no tienen acceso al financiamiento. Pero pues no tienen acceso al financiamiento porque no tienen visibilidad de sus números y por ende no son ordenadas. Y no lo juzgo, al contrario. El emprendedor está muy enfocado en vender. No tiene el tiempo necesario para estar poniéndose a hacer los números o no puede contratar ahorita un contador que le tenga organizado eso. Tú tienes que darle a una banca que le organice sus números. Sí. Eso fue lo que hicimos en base a la facturación electrónica. Nosotros pedimos la CIEC y a la hora que me dan la CIEC, yo detecto en las pymes, no me baso tanto en si es rentable o no es rentable, porque la mayoría de las pymes pues están en una etapa de crecimiento y lo que necesitan es dinero para levantar, para tener liquidez, inventarios, crecer más, producir más. Yo me baso en base al flujo de efectivo de una pyme. Y el único que me podía dar eso era la facturación electrónica, ver cómo estaba su flujo. No tanto si el buró, no. Muchas ni siquiera tienen buró y los bancos tradicionales siguen rechazando a alguien que no tiene historial crediticio. Sí. Pero pues entonces, ¿cómo lo van a querer si nadie cree en ellos? Es como el huevo y la gallina. Tú tienes que apostarles. Y tienes que apostarles en base a su capacidad de generar flujo. De acuerdo. Ese es el éxito de una empresa. De acuerdo. Entonces, en base a la facturación electrónica, invertí todo mi dinero en crear esa solución y invertimos mucho en datos, en entenderlas, en cómo analizarlas también más rápido, darles un crédito más rápido y ponerles esa información en la banca electrónica. Y muchos me dicen, es que ¿por qué en la banca electrónica? El único lugar donde todos ven sus números es en donde está su dinero. Y la verdad es que las pymes tampoco pueden pagar un RP al principio. No. Un RP, para los que no sepan, es un sistema de finanzas que te da todos tus números, tiene todo organizado, pero muchos son muy costosos. Claro. Entonces nosotros se los pusimos al alcance de su dinero con su dinero. Oye, pensando en el modelo de scoring Sí. y la tasa de mora también, Ujú. ¿qué les dijo estos modelos que están teniendo de la morosidad de sus clientes? Mira, es muy chistoso, pero hoy nuestro análisis, que es automático, tiene una cartera vencida del 1.3% y el análisis que tenemos de humano tiene una cartera vencida del 2.3%. Es más bajo y tan potente lo hemos hecho porque está basado en el flujo. Claro. En el scoring, nosotros lo principal que tenemos es justamente eso, sus niveles de endeudamiento, si tiene o no, cuántos años tiene la empresa, si es de reciente creación o no, pero puede empezar a generar flujo y le podemos apoyar. Muchos datos que otros no catalogan tanto y nosotros premiamos más. Okay. Fuimos una pyme. Sí, y como dices, también es muy diferente evaluar bajo un esquema de flujo de efectivo que Totalmente. lo que es un modelo tradicional de riesgo. Totalmente. Ahora, también retener a una pyme es muy diferente que retener a un consumidor individual. ¿Qué fue lo que mejoró la retención para Capital? Mira, cuando tú tienes un commodity como es el crédito, pues cualquiera lo puede ofrecer. Entonces, yo siempre he dicho que yo compito de dos maneras, Georgie. No compito por precio en un producto que cuesta, yo compito por la calidad de nuestro producto. Compito con el producto que tenemos que resuelve las necesidades y compito con el servicio. Eso es lo que a mí me interesa. Nosotros lo que tenemos es calidad y sabemos que a largo plazo es lo que tú necesitas para que realmente tu empresa crezca. Te vamos a entender mejor, te vamos a comprender mejor y lo que vamos a hacer, obviamente siempre vamos a tratar de ser muy competitivos porque es un commodity en el que estamos. Ahora, ser banco es para mí una ventaja porque el costo que les puedo dar a mis clientes es más barato de que una financiera tradicional. Claro. En eso competimos mejor. Pero tú siempre tienes que competir y a todo tu público, lo que vayan a emprender y lo que vayan a hacer, de verdad, compitan por calidad, compitan porque su producto sea bueno y que den un buen servicio. El cliente te lo va a pagar.
y paga lo que vale. Yo sé lo que yo cuesto, yo sé lo que me ha costado. Cuando tú compras algo bueno, sabes que es de calidad. Es más, te la voy a simplificar. Tú ves en un producto que dice Made in Japan, ¿qué quiere decir para ti? Calidad versus Ahí China, está. por supuesto. Ahora, te voy a contestar una pregunta. Si tú ves una empresa que se está publicando y te dices que nosotros te vamos a dar calidad, yo no le compro nada. ¿Estás de No. acuerdo? ¿Qué significa? Nada. Nada. Los que tenemos calidad no lo presumimos, lo hacemos. De acuerdo, me gusta eso. Como predecir con las acciones versus nada más decirle al consumidor Es un esto es lo negocio que de vas a gente. obtener, pero no demostrarse. Y hay que cumplirlo. Y mira, fallamos y siempre voy a dar mi cara y vamos a aprender de nuestros errores. Muy bien, me gusta mucho esa mentalidad. Hablaste de crecimiento a través de esta licencia bancaria que tienen. Entonces me interesa preguntarte acerca de esta adquisición de Banco ¿Cuál? Autofin. Ah, ok. Y quiero saber qué fue lo que llevó a Capital a tomar esa decisión. ¿Fue un factor de tiempo? ¿Fue un factor de una cartera atractiva? ¿Fue un factor de velocidad? ¿Cuál fue Es la una decisión que combinación de todo. priorizaron? Como dato, el otro día me está diciendo Jimé, nuestra directora de operaciones que lleva conmigo desde que empezamos. Me dice, tú siempre decías que ibas a tener un banco, que esto se iba a volver un banco. Y le dije, ¿neta? Me dijo, sí, el primer día que llegué me lo dijiste. Me quedé así. Y mira Se que ella empezó cumplió. conmigo con eso. Entonces, pues, yo creo que hay que decretar las Sí. cosas. No, a ver, esto es un time to market. Yo sabía en el 2023 que las fintechs que quisieran crecer, si no tenían una licencia regulatoria, no iban a poder. ¿Por qué? Reduces tus costos de fondeo para prestar a un mejor costo. No dependes de nadie. Yo he creado un negocio en el que solo dependemos de nosotros mismos. A mí me choca depender de alguien. Quería tener esa independencia con la que siempre me he caracterizado y la única que me lo podía dar era la licencia de banco. De acuerdo. No dependo de un proveedor de deuda, no dependo de un proveedor de tecnología, dependo de mi capacidad y de mí mismo de generar negocio. Eso es el principal motivo por el que lo hice. Y sabía que eso era a long term. Entonces vi la oportunidad de Banco Autofin, que he contado esta historia públicamente, pero perdimos nosotros. Ellos estaban en licitación de la venta y fue en abril del 2023 la licitación y la perdimos. Y yo siempre le dije a mi equipo, esta va a ser nuestra. Hay que seguir tocando la puerta todos los meses. Y por eso te digo que hay que estar ahí hasta que se te abra tantito la puerta y vas y ves cómo te metes. Sí, Pero te metes. de acuerdo. Eso es lo que tienes que hacer. Y preguntamos todos los meses que cómo iba la adquisición. Y en agosto decía, ya, esto ya no está avanzando. En julio dije, nada, este error de ejecución no van avanzando. La parte que había ganado no juntó el capital. Nosotros, me habla el que era el dueño, Juan Antonio, y me dice, oye, ¿te interesa? Le dije, sí, me interesa, nos vemos. Te veo en mi oficina. Me vino a ver a mi oficina. Creo que él estaba en Houston, si no me equivoco. Y ahí cerramos el deal. Y así Wow. como es, vas, pum, luego operarlo. No puedes, en este tipo de cosas que si empiezas a dudar, que si el due diligence, que si, no, te late algo. Yo las decisiones que he tomado, las más importantes que he tomado, las he tomado con mi intuición. Y también ya tenías investigado el modelo antes. Ah, claro, Entonces, yo ya sabía por lo que él iba. ya estaba por Yo no lo estaba menos la en el licencia radar. regulatoria. Exacto. No, y además, te voy a dar un dato. Tomamos posesión. La historia de captación del banco, histórica en 16 años que tenía el banco, había sido 5,000 millones de pesos. Nosotros en los primeros 3 meses captamos eso. Wow, Datos. qué locura. Hombre, tomamos... Una decisión muy ejecutiva, muy rápida. No, rápido. Y la otra decisión Claro. que seguro me vas a preguntar fue igual. ¿Qué fue? Ahora te quiero preguntar, ¿cómo fue este proceso de heredar una plataforma existente de parte de ellos e Uf. integrarlo con el suyo? ¿Cuáles fueron los retos principales que tuvieron? Qué bueno, eres la primera que me lo pregunta. Te felicito. Es uno de los peores pains que hemos tenido en todas nuestras vidas y le pido todas disculpas por todas estas personas que han sufrido por esto. ¿Qué pasa? Vienes con un modelo de negocios de fintech, traes tecnología, traes un equipo de programadores y llegas a un banco en donde los sistemas no los habían cambiado desde 2013. Ujú. Entonces, y la gente no sabe que actualizar un core bancario te toma años. Entonces decíamos ¿cómo vamos a poner esta tecnología en un core bancario del 2013? Que no tiene ni APIs. No. Empezar de cero. Empezar de cero. Y eso hicimos. Y eso hemos estado haciendo a la fecha. Y entonces volvemos a hacer otra adquisición y nos volvió a pasar lo mismo cuando ya habíamos salido. Te digo que no te metes, no salgo de una para meterme en otra. Pero eso es lo que nos pasó. ¿Y qué pasa? El cliente lo resiente. Y esa es a veces mi frustración tan grande y no sabe todo lo que hay detrás. Y no sabe lo que es un core bancario tan obsoleto.
Por eso a los bancos les cuesta mucho trabajo a veces sacar estos productos, porque sus cores bancarios son obsoletos. ¿Qué hice yo? Dije, vamos a crear una capa arriba de tecnología que tenga ciertas conexiones con el core y aquí la apificamos toda para que se pueda conectar con nuestra tecnología. Y esa capa en el Inter va a resolver nuestros problemas, no a la velocidad que queremos, que vamos para allá, pero nos va a resolver poder crear y hacer tecnología. Eso hice primero que todo. Ok. Entonces llegué, investigué, vi o sea, era todo muy viejo. Sí. Y actualizar todo, a invertir en tecnología, a invertir en la capacidad de los servidores, a invertir a que puedas procesar más, actuar más y apificar el banco. Hoy yo me conecto con quien tú quieras en segundos. Claro. He apificado todas las líneas de nuestro negocio para poder seguir creando productos. Y agregarle también el educar al cliente de estos nuevos cambios. No, sí. Es un reto también. Y mantener al cliente. Yo le agradezco a toda nuestra clientela que ha estado con nosotros. Pues nos debemos a ellos. Claro. Y cuando yo veo alguna de estas cosas que fallamos, siempre tengo que ver en qué fallamos para mejorarlo. Y a veces ellos no saben. Y la verdad es que ni tienen que saber, ¿eh? Ellos tienen que tener su aplicación funcionando y tienen que criticarnos y tenemos que dar el máximo servicio posible. No tienen por qué saber estas cosas. Nosotros tenemos que darles el servicio que requieren y que merecen y seguir mejorando lo que tenemos que mejorar para que el cliente jamás lo resienta. Muchas fintechs hoy en día dicen que usan tecnología, que usan inteligencia artificial, pero más que nada lo usan como un regression model, nada más en temas fiscales y no tal cual en su core bancario y en lo que le ofrecen al cliente. Nah. Quiero saber qué problema concreto resuelve Capital en cuanto a inteligencia artificial que antes no podían resolver con tecnología. Mira, te estoy hablando, nosotros empezamos en esto. Lo primero que invertimos fue en data. Para poder hacer inteligencia artificial, modelos predictivos, no te puedo decir que vamos a hacer un LLM porque no somos ChatGPT o no somos Claude. Pues eso, el que te diga eso es un mentiroso, es costosísimo. Sí. Pero en lo que nosotros usamos, sí usamos estas tecnologías y a nosotros sí nos facilitaron mucho el uso, pero porque nosotros tenemos datos. Y ya lo habían construido desde hace muchos años. Entonces, ¿qué pasa? Puedes armar modelos predictivos. ¿Por qué crees que mi análisis de inteligencia artificial tiene una mora, una cartera vencida del 1.8%? Pues porque le hemos invertido desde el día 1 en que estos modelos entiendan cómo funciona. Eso es la diferencia de Capital. Y les llevo 7 años de ventaja a todos los bancos y a todas las fintechs. Las que apenas están en eso, somos de los usuarios más grandes de Claude, somos de los usuarios más grandes de Databricks, somos de los usuarios más grandes de las empresas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque nosotros sí entendemos y analizamos y procesamos datos. Exacto. Y los usamos a nuestro favor y que el cliente los use a su favor. Y también los han logrado integrar, por lo que escucho, a sus procesos. Pero no tiene un verdadero beneficio si no lo das al cliente. Exacto. Y eso es en tiempo. Tienes que entender las transacciones, cuánto tiempo toman. Tienes que entender qué están haciendo en la banca. Tienes que armar modelos predictivos. Una empresa puede tener un problema de flujo en un futuro. Con estos datos nosotros sabemos si esa empresa puede caer o no. Y eso nos permite a nosotros llegar a una reestructura y eso le ayuda a la empresa a reestructurar y crecer. De acuerdo. Muy bien. Ahora quiero saltar a si tuvieras que identificar la decisión más cara en tu proceso de emprendedor y sobre todo para Capital en cuanto a tiempo, dinero y dirección, ¿cuál fue y qué cambiarías de esa decisión? Haber corrido a gente más rápido. Es una muy buena lección y la he escuchado bastante. ¿Por qué? A veces te tocas el corazón. Sí. Y creo que no debes. Yo tengo un deber fiduciario con esta institución y no me puedo permitir este tipo de cosas. Tienes que correr rápido y contratar un poquito más lento. De acuerdo. Pero eso a mí me ha costado mucho dinero. Si en resumen, y he tomado decisiones muy difíciles de correr gente que debía haber corrido desde hace mucho y que no la corrí por otros factores que no son la lógica, de acuerdo. Eso es, y te cuesta mucho. Sí, cuesta mucho. Estoy de acuerdo. Y te contamina. Y contamina el ambiente y tus otros equipos. Corre rápido. Estoy muy de acuerdo. Corran rápido. No te late a alguien, no le caes bien, no te entiendes con alguien, no pierdas el tiempo. Ponte a ejecutar, sal rápido y vámonos. A la larga es mejor. ¿Y cómo es ese proceso cuando tienes a alguien que tiene mucho potencial y que todavía no llegas a encontrar ese match de entendimiento, pero sabes que le puede ir bien? ¿Cómo los apoyan dentro de Capital? Creo que en ese tipo de... Mira, alguien que le echa ganas y que tiene buena actitud, para mí lo es todo. Sí. Y he tenido gente que ha estado 2, 3 años sin poder vender y se frustran y es que me dicen, no puedo. Pero veo las ganas que le ponen y a la larga, esa gente no me ha fallado. Yo fui así. Sí, claro. No puedo ir en contra de mis valores.
Yo creo que en el mundo del emprendimiento, Georgie, tienes que ser congruente. Sí. No puedes tú actuar de una forma de la que no eres. Entonces, si tú eres así, usa esa misma congruencia a la hora de tomar tus decisiones. Y yo fui eso. Yo estuve frustrado años, pero nunca me di por vencido. Siempre digo eso, hay que predicar con el ejemplo y si tú no predicas con ello, entonces el resto de tu equipo y tus colaboradores nunca lo van a creer. Que claro, que soy muy duro, claro que soy muy duro, pero pues porque tengo que hacer las cosas bien. Pero este tipo de cosas las tengo que ver y tengo que valorarlas y tengo que valorar el esfuerzo que hace la gente. Y eso es lo que yo valoro. Yo valoro el esfuerzo que hace. No valoro tanto el número. Prefiero tener 1000 veces una persona que tiene una mejor actitud que el soberbio que vende. Sí, Bye. Es más, lo corro. sí. Aquí nadie puede ser soberbio, no puede ser el número uno. No. Al contrario, el que más vende es el que más tiene que ayudar, el que más tiene Claro. que preparar, el que más tiene que enfocar. Yo tengo una cultura de trabajo que creamos líderes. Yo lo que más me gusta es formar líderes. Que tomen autodecisiones, que prediquen con ese ejemplo. Mi organización va a avanzar más rápido. Por Pero supuesto. eso es un poquito lo que hacemos aquí y de los valores que tenemos. Muy bueno entenderlo y creo que sí se permea por lo menos lo ¿Sí? que hemos interactuado en estos da valores gusto. que tienes. Quiero que me cuentes qué tendencia del sector financiero crees que está sobrevalorada y qué tendencia consideras que todavía está muy subestimada. A ver, híjole, yo creo que en el sector financiero qué buena pregunta, me hiciste pensar otra vez. Hay muchas ofertas que están sobrevaloradas porque hemos llegado a valuaciones exorbitantes. Entonces, puede ser desde todo lo que hacen las fintechs en general per se con consumidor, Ujú. ya en un nivel, no de las que están empezando, pero en un nivel en donde ya hay mucha oferta y no hay tanta, donde más bien hay mucha oferta, pero la demanda ya está acotada a ciertas cosas, ¿no? Y eso lo ves mucho en donde creen que todo mundo es muy fácil hacerlo, pero no es tanto eso, sino más bien es que han replicado el éxito de otras y no le meten la misma pasión que como han empezado otras. Ok. Entonces, es que en el mundo financiero, yo diría que el mundo financiero como tal, o no nada más el negocios B2B, o no negocios de ERPs. Por ejemplo, hoy los ERPs para mí están muertos porque pues Sí. ya puedes hacer software, entonces ya las valuaciones caen. De acuerdo. Pero mira, no sé qué contestarte hoy, pero me voy a llevar esa pregunta. Muy bien, después te Sí. buscaré y me darás una respuesta, pero creo que hay muchas tendencias hoy en día que, como dices, varias que llevan años en el sector y varias nuevas no han sabido identificar cómo hacerlo diferente. ¿Por qué no detectan el problema? Sí, El problema piensan que porque pero ellos lo empezaron. sí, Y eso nos vuelve a los principios de emprendimiento. Si tú vas a emprender, Georgie, busca un problema muy grande que resolver y esa que sea tu solución. Y ese problema domínalo. Porque eso hace que todo se infle o que diga, es que como le fue a le voy a meter lana a sube la evaluación, le sube, y se vuelve el huevo y la gallina otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Llegas a un punto en el que las valuaciones están altísimas y de repente van a tener que caer. Por eso también cuando levanten capital, fíjense muy bien en su evaluación, porque tener una evaluación muy alta a la larga también te puede perjudicar. Obviamente la tendencia es incrementar la evaluación, pero mientras la puedas sustentar, mientras no puedas caer en esa sobrevaloración que tú dices. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pudiéramos haber sido unicornios de muchísimo antes. Nosotros nos convertimos ya cuando habíamos logrado ciertas métricas. Y de que tenemos un modelo de negocio probado, que tenemos un crecimiento agresivo, que tenemos márgenes altísimos, que ya probamos lo que nosotros estábamos resolviendo. Entonces, también esos ajustes que hay, por eso tu pregunta me la voy a estudiar más. Y creo que también hay muchas empresas que lo hemos visto, que han levantado capital, que como dices, empezaron con una evaluación altísima y que no supieron sustentar lo demás y ahora se están volteando. Pues caen sus Al valuaciones. revés, es lo que dijimos. Están cayendo las valuaciones y los inversionistas vuelven a preguntar, oye, en el 2021 tenías una valuación de 1,000 millones y ahora bajó a no sé cuánto por ciento. Sí, yo vi muchos de los que eran unicornios o esos que habían levantado una notita y se volvieron unicornios. No tenían nada para sustentar lo que es un unicornio. Sí. Que en lo personal, yo siempre lo he dicho, a mí no me gusta esa palabra. Sé que la ocupas mucho porque ya vi de esos, pero la verdad es que sí es un hito muy importante y sí me da mucho orgullo llegar a una evaluación de la que hemos llegado y que próximamente tenemos noticias.
Pero yo creo que es un día más. A mí me da gusto que en México haya más unicornios. México necesita no uno, 100. Sí, le faltan muchos a México, la verdad. Muchos. Sí. Y creo somos que, súper creativos. ¿sabes qué también le falta a México? Más historias así, donde los fundadores compartan sus retos, las oportunidades que hay. En Estados Unidos lo ves siempre. Claro. Los fundadores comparten siempre sus historias. Y ayudan en lo que pueden Y ayudar. ayudan al Yo por eso ecosistema. siempre estoy viendo a ver cómo... Y no solo eso, es ayudar al ecosistema y aprender del Y aprender. ecosistema. Sí. O sea, de acuerdo. todo lo que tú platiques, ve que puedes replicar te sirve platicar con los Por founders, te supuesto. sirve platicar con las futuras generaciones. Yo me acuerdo hace unos años que me vino a enseñar un chico, te estoy hablando hace unos años, su sistema de voz, de cotizaciones de voz para créditos, de que había puesto una arrendadora. Me dio mucho gusto ver que un chavo lo había hecho. Sí. Imagínate. Y me estaba enseñando y eso me ayudó a mí a emprender. Perdón, a ver qué cambiar, a hacer más y a ver qué estaban haciendo los chicos. Estoy hablando de un chico de 23, 24 años. Qué locura. Y me dijo, oye, necesitamos un crédito para mi arrendadora. Me cayó tan bien que vi que era un emprendedor y dije, va, te voy a fondear. Y han crecido. Y han crecido. Sí, Les ha ido no, bien. pero a nosotros Pero, me sirvió aprender de él, por de lo que supuesto. están haciendo. Y también supongo que en su momento le compartiste lo que hacías Claro. tú. Y eso alimenta mucho Y le el hablé al sistema. jefe de producto, a Mike, que estaba aquí, Sí. y le dije, ve. O sea, Lo que está haciendo aprendemos. él, Y sí. con toda la humildad le dijimos, oye, a ver, ¿nos enseñas? No tiene nada de malo. ¿No? Y eso falta mucho en México, ese apoyo, esa ayuda, esa mentoría, esa forma, esas ganas de ayudar. Falta muchísimo. Y es el mejor Falta sentimiento mucho. que hay, by the way. Estoy de acuerdo. Falta mucho. En su momento yo creo que impulsaré también ese Ya lo haces. sistema. Ya lo hago. Ya lo haces. Con Vi entre que líneas ya lo hago. Sí, ya lo he visto. Vi que estuviste... siempre platicas de las noticias, hasta la de SpaceX. Y el hecho de querer platicarle a la gente para que entienda de una mejor manera lo que está sucediendo en el mundo o en los emprendimientos es muy padre. Gracias, sí lo es. Te quiero preguntar, tengo 2 preguntas más. ¿Sí? Una, Las que tú quieras, Georgie. gracias. Cuéntanos un caso o la historia de un cliente que recuerdas que refleja el impacto que Capital ha causado en Hombre, México. lo tengo muy presente. Por eso hago esas 3 preguntas. Era un cliente que le dimos una línea de factoraje. Es una startup, de hecho. Ok. No puedo decir su nombre, pero me parece que le estoy haciendo publicidad. Pero es una startup. Un saludo a Jorge y a Ro. Con eso me van a cachar. Pero no. Me dijeron, a ver, oye, nos sirvió tu producto para tener la liquidez que necesitábamos, pero tenía estos problemas. Y me describió todos y cada uno de los problemas que habían tenido con este producto. Estoy hablando hace 4 años. Y hasta la fecha siguen siendo nuestros clientes. Los ayudamos en su expansión, los vamos a ayudar a lo que están haciendo. Pero el hecho de que me detallaron tanto el problema que tuvieron y cómo les afectó, yo se lo leí todo a mi gente. En una junta que tuvimos, les dije, lean este mail. Vean, ahí está nuestra descripción. ¿Cómo lo hacemos para mejorarlo? Les compartí Sí, yo. una anécdota, voz del cliente. Y otro me dijeron, oye, pues, me dijeron, pues es que tú recibes la crítica de otra manera. Pues sí, es para bien. Sí. No le tienes que tener miedo a la crítica. Claro. Pues ve lo que nos está diciendo el cliente, es lo que le está afectando, pues es lo que tenemos que corregir. Es más, Sí. ya nos dio el acordeón. Sí. Lo que necesitas Es lo que esto, tenemos que cómo hacer. resolver. De acuerdo. Y siempre veo los comentarios, siempre veo todo, siempre me los pasan. Del equipo de marketing me tiene que estar filtrando eso. Todos los los martes, veo las 3 preguntas. Yo soy el que más tiene que verlo. Y así me puedo saber mucho en eso. Y además, no solo eso, esa empresa que ayudamos ha crecido muchísimo gracias a eso. Entonces, el lado técnico estuvo bien, pero cuando tú ves que tu producto le cambió la vida a alguien y creció gracias a ti, porque también he recibido mails en los que me dicen, oye, tú has creído en mí y ve lo que me he convertido desde que tú me diste un crédito. Es cuando dices, güey, Esto estoy vale haciendo la pena. un producto que le cambia las vidas. Y eso a mí me fascina. Me fascina. Sí. Entonces tienes que escuchar las 2, porque eso te motiva a seguir creando, te motiva a seguir construyendo, te motiva a seguir emprendiendo, te motiva a seguir haciendo producto, te motiva a seguir en todas las líneas de tu negocio. Sí. Las 2. Muy Lo bien. bueno y lo malo. Me gusta que son muy abiertos a la crítica. Creo que eso también es importante. Curiosos, no nos vayan a criticar tanto, por favor. No creo. Nadie. Oye, por último, sé que eres muy
muy amante de México y sé que te gustaría ayudar en general al país y a mejorar. ¿Cuál quisieras que fuera ese legado de Capital en la industria? Yo amo a mi país. Le tengo un amor profundo a México, pero le tengo mucho un amor profundo a lo capaces de lo que somos y de que el mundo no ha visto esa capacidad de los mexicanos que tenemos. Eso es a lo que yo le tengo que amor. Y eso es lo que me encantaría transmitirle a todo el mundo. Por eso donde voy me paro y les digo lo que hacemos. Y la neta es que creo que México necesita mucho a México. Sí. Necesita mucho a toda su gente. Hay gente que necesita mucho y siempre que hay que ver cómo ayudarla. Porque la única manera en la que vamos a salir adelante es uniéndonos, es juntos. Es creyendo en México, creyendo en el potencial que tenemos. Hoy que yo tengo operaciones en diferentes países y veo la capacidad que tiene México, es abismal. A mí me da rabia y me da coraje y me choca y me puedo quedar hablándote contigo de esto horas, que no estamos en el top 10 de las economías en el mundo. Sí. ¿Tú sabes cuál es la séptima economía más grande del mundo? ¿Cuál es? Los latinos en Estados Unidos. Ah, sí, claro. ¿Y de dónde vienen? De nuestro país. El 90%. Sí. Imagínate el potencial que tenemos. Eso se las dejo a todos los del público. México es un país que debería de ser algo mucho más grande de lo que ya es. Y eso está en nuestro trabajo y está en eso. Y Capital es puro, para responder tu otra pregunta, Capital es lo que está haciendo. Estamos ayudando a las empresas que representan a México. A veces tenemos que creer en estas empresas para que representen a México, para que crezcan. El 50% del Producto Interno Bruto del país depende de las pymes. Generan 7 de cada 10 empleos, 7, 8 de cada 10 empleos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fomentarlas, crecerlas, que se la crean. ¿Por qué Estados Unidos es una potencia? Porque creen sus pymes, porque creen sus medianas empresas. Inclusive tiene una secretaría que se llama Small and Business Administration que ayuda a las empresas pequeñas a que crezcan. Sí. Necesitamos ese tipo de cosas aquí. Ahí es donde está. México necesita emprendedores, necesita generar trabajo, necesita ver cómo siempre hacer algo. O sea, es lo que necesita. Sí. Necesitamos de nosotros mismos. El capital humano, siempre lo he dicho, existe. Totalmente. Simplemente falta potencializar todo lo demás. Y Estados Unidos lo hace muy bien, ese es un gran ejemplo. Empezando por el financiamiento que le abre las puertas a todas estas pequeñas y medianas empresas. Claro, y yo creo que ahí ese es un punto de lo que hacemos. A ver, la tesis de Capital es ayudar a la gran empresa a través de ayudar a su cadena de suministro. Sí. Y la cadena de suministro son las pymes. De acuerdo. ¿No? Entonces, eso es un poquito lo que yo creo. Creo que nos merecemos estas alegrías. Espero que hoy gane México contra Inglaterra. Bueno, ya se va a saber cuándo lo grabamos. Sí. Pero pues ahorita es que dime si no les ilusiona. A todos nos ¿Sabes? Ahorita la campaña de ¿y si sí? Me encanta esa campaña, sí, pero no debería decir sí a huevo. Estoy de acuerdo. Perdón por la palabra. Pero es un poquito lo que debe de ser. O sea, yo me voy a parar. ¿Qué hago yo en Capital? Yo me peleo con los grandes. Sí. A mí no me dan miedo los grandes. Yo voy y los enfrento y veo lo que hemos logrado. Sí. Y ya como nos toque. Por eso hay que apoyar a los que van hacia arriba. De acuerdo. Por eso esa es la diferencia de Capital en México. Me gusta. Es nuestro legado. Estoy muy emocionada de que hayamos tenido esta entrevista. Muchísimas gracias. Yo gracias. Más que veniste, Georgie. Y en serio, sí voy a seguir muy cercana a lo que han construido y lo que van a seguir construyendo, porque creo que es una idea que, como dices, va a potencializar a muchas empresas mexicanas y eso es lo que hace falta. Así que 1000 gracias por tu tiempo y por compartirle al público entre líneas lo que es un unicornio mexicano, aunque no te guste la palabra. Bueno, pero sí. Pon atención la Georgie. Sí. No, gracias a ti por haber venido, gracias a ti por ese viaje, gracias por escucharnos y felicidades por tu canal, Entre Líneas, que siga creciendo, que se siga llenando de seguidores y que sigas contando muchas historias y que esto te sirva para lo que tú vayas a hacer y esta es tu casa, esta es y será tu casa. Muchísimas gracias. Gracias. Hombre, saludos al auditorio. Servidor y amigo. Rex, ya iba a decir. Sí.